El mármol pulido del vestíbulo reflejaba la luz dorada de las lámparas como si cada paso estuviera coreografiado por la opulencia misma. Adrián Velasco, CEO de uno de los conglomerados tecnológicos más influyentes del continente, avanzaba con la serenidad de quien ha conquistado todo lo que alguna vez deseó. Su traje impecable, su mirada firme, y ese leve gesto de indiferencia eran la armadura que había construido tras años de traiciones, ambición y silencios incómodos. Había elegido ese hotel por su discreción, un refugio de lujo lejos de las miradas curiosas. Era un lugar donde los secretos no solo se guardaban, sino que se respetaban. O al menos eso creía. Todo cambió en un instante. La vio sin buscarla. Al principio fue solo una silueta reflejada en el cristal de una vitrina, una mujer de postura elegante, cabello recogido con la misma delicadeza que él recordaba, y esa manera tan particular de inclinar ligeramente la cabeza cuando escuchaba. El corazón de Adrián se detuvo un segundo. Luego volvió a latir con una fuerza inesperada. Clara. Su ex esposa. El nombre se deslizó por su mente como un susurro que llevaba años evitando. No podía ser. Habían pasado 5 años desde el divorcio, 5 años desde aquella noche en la que todo se desmoronó sin explicación, sin despedidas dignas, sin segundas oportunidades. Pero no era solo ella. Había un niño. Pequeño, de no más de 4 años, tomado de su mano con una naturalidad que atravesó a Adrián como un rayo. El niño reía, señalando algo en el vestíbulo, mientras Clara se inclinaba para responderle con una sonrisa suave, casi maternal, no, definitivamente maternal. Adrián sintió como el mundo perfectamente estructurado que había construido comenzaba a tambalearse. No pensó. No dudó. Caminó hacia ellos. Cada paso era más pesado que el anterior, como si el suelo intentara retenerlo. Clara levantó la vista en el momento exacto en que él se detenía frente a ella. Sus ojos se encontraron. Y el tiempo dejó de existir. Hubo reconocimiento. Sorpresa. Algo más profundo, más peligroso. Adrián, murmuró ella, apenas audible. El niño miró al hombre alto que acababa de aparecer, curioso, sin miedo. Adrián no pudo apartar la mirada del pequeño. Había algo en él. En sus ojos. En la forma en que fruncía ligeramente el ceño al observar. Algo inquietantemente familiar. No sabía que estabas aquí, dijo Clara, recuperando una compostura que él conocía demasiado bien. Esa calma era siempre el preludio de una tormenta. Yo tampoco sabía que tú. Adrián hizo una pausa, su mirada descendiendo nuevamente hacia el niño. Tenías un hijo. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier confesión. Clara tensó los labios. Su mano sostuvo con un poco más de firmeza la del niño. Se llama Mateo, respondió finalmente. Mateo. El nombre resonó en la mente de Adrián como un eco imposible de ignorar. Su pulso se aceleró. Hola, dijo el niño con una naturalidad desconcertante. ¿Eres amigo de mamá? La pregunta fue como una cuchilla envuelta en terciopelo. Adrián abrió la boca, pero ninguna palabra parecía adecuada. Clara intervino. Es alguien que conocí hace mucho tiempo. ¿Alguien? No mi esposo. No tu padre. Ni siquiera un viejo amigo cercano. ¿Alguien? Adrián sintió una punzada de algo que no había permitido sentir en años. Dolor. Pero también algo más oscuro. Duda. ¿Cuántos años tiene? Preguntó intentando que su voz sonara neutral, aunque la tensión era evidente. Clara lo miró directamente a los ojos. 4. El cálculo fue inmediato. Brutal. Imposible de ignorar. 4 años. Y 5 años desde su divorcio. Un torbellino de recuerdos lo golpeó sin piedad. Aquella última discusión, las acusaciones sin sentido, la partida abrupta de Clara sin permitirle entender, sin darle una razón real. Y ahora, esto. Eso no puede ser coincidencia, murmuró Adrián, más para sí mismo que para ella. Clara desvió la mirada por primera vez. Ese pequeño gesto fue suficiente. La certeza comenzó a abrirse paso como una grieta en un cristal perfecto. Clara. Su voz ahora era más baja, más peligrosa. ¿De quién es? Ella no respondió de inmediato.
Mateo, ajeno a la tensión, soltó la mano de su madre y caminó unos pasos hacia una fuente decorativa, fascinado por el agua. El mundo pareció reducirse a ese instante. Clara respiró hondo. No es el lugar para hablar de esto. Entonces dime dónde, replicó Adrián, sin apartar los ojos de ella. Porque no voy a dejarlo pasar. Ella lo conocía. Sabía que no era una amenaza vacía. Sabía que cuando Adrián Velasco decidía algo, no existía fuerza capaz de detenerlo. Clara asintió lentamente. Mi suite. En una hora. Y sin añadir más, caminó hacia Mateo, tomó su mano y se alejó. Adrián se quedó inmóvil, observando cómo el pasado que creyó enterrado regresaba con una fuerza devastadora, y con un rostro pequeño que podía cambiarlo todo. 1 hora. 60 minutos que se sintieron como una eternidad. Cuando finalmente estuvo frente a la puerta de la suite, su mano dudó apenas un segundo antes de tocar. La puerta se abrió casi de inmediato. Clara lo estaba esperando. Sin maquillaje emocional esta vez. Sin máscaras. Solo verdad, o lo que quedaba de ella. Adrián entró. El sonido de la puerta cerrándose detrás de él fue definitivo. Empieza a hablar, dijo su voz controlada pero cargada de una intensidad que llenó la habitación. Clara lo observó en silencio unos segundos. Luego sus palabras cayeron como una sentencia. Mateo es tu hijo. El mundo se rompió. Pero lo peor, aún no había sido dicho. El aire pareció desaparecer de la habitación. Adrián no reaccionó de inmediato. No gritó, no negó, no hizo preguntas. Simplemente se quedó ahí, mirando a Clara como si intentara descifrar si aquello era una cruel ilusión, o la verdad que le habían robado durante años. Eso es imposible, murmuró al fin, pero su voz no tenía convicción, solo incredulidad. Clara sostuvo su mirada firme aunque sus manos temblaban ligeramente. No lo es. El silencio volvió a caer, más pesado, más denso. Desde la habitación contigua se escuchaba la risa de Mateo, ajeno a la tormenta que se estaba desatando. Ese sonido rompió algo dentro de Adrián. ¿Por qué? Preguntó de repente, dando un paso hacia ella. ¿Por qué me ocultaste algo así? Clara cerró los ojos un instante como si hubiera ensayado ese momento miles de veces y aún así no encontrara las palabras correctas. Porque no tenía otra opción. Adrián soltó una risa seca, incrédula. Siempre hay una opción, Clara. Siempre. Pero tú decidiste desaparecer, cortar todo, dejarme con preguntas, y ahora apareces con un hijo que su voz se quebró apenas, que podría ser mío. Es tuyo, lo interrumpió ella, esta vez con una firmeza que no dejaba espacio a dudas. Nunca hubo nadie más. Esa afirmación no trajo alivio. Trajo más preguntas. Entonces explícame, insistió Adrián, su tono endureciéndose. Porque nada de esto tiene sentido. Clara caminó lentamente hacia el ventanal. La ciudad brillaba allá abajo, indiferente. ¿Recuerdas la noche antes de que todo terminara? Preguntó sin mirarlo. Adrián frunció el ceño. Claro que la recuerdo. Fue cuando empezaste a actuar extraño, distante, cuando me acusaste de cosas que nunca hice. Clara asintió con una leve inclinación de cabeza. No eran acusaciones vacías. Adrián sintió un destello de irritación. Ah, no. Porque nunca presentaste una sola prueba. Ella giró lentamente para enfrentarlo. Porque alguien se encargó de que no las tuviera. Eso lo descolocó. ¿De qué estás hablando? Clara dio un paso hacia él. De la razón por la que me fui. De la razón por la que desaparecí sin mirar atrás. De la razón por la que creí que lo mejor era mantenerte lejos, incluso si eso significaba que nunca supieras de Mateo. El nombre del niño volvió a flotar entre ellos como un hilo invisible. Habla claro, Clara. Ella respiró hondo. Alguien dentro de tu empresa estaba manipulando todo. Adrián negó con la cabeza, confundido. Eso no tiene sentido. Si lo tiene, replicó ella con calma. Encontré documentos, transferencias, correos, cosas que implicaban directamente a tu círculo más cercano. Pero también había algo más. ¿Qué cosa? Clara dudó.
Ese segundo de vacilación fue suficiente para encender todas las alarmas en la mente de Adrián. ¿Qué cosa, Clara? Repitió más exigente. Un plan, dijo finalmente. Un plan para destruirte, usando lo único que realmente te importaba. Adrián sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Y eso era? Clara lo miró fijamente. Yo. El silencio explotó. Eso es absurdo, respondió él de inmediato, pero su voz ya no era tan firme. Nadie tendría motivos para algo así. Clara arqueó ligeramente una ceja. ¿Estás seguro? Esa simple pregunta abrió una grieta en la seguridad de Adrián. Porque en su mundo, lleno de poder, dinero y decisiones implacables, los enemigos no eran escasos. Encontré pruebas de que querían incriminarte en un escándalo financiero, continuó Clara. Y para hacerlo creíble, necesitaban que yo estuviera involucrada. Adrián pasó una mano por su rostro procesando. Eso no explica por qué huiste. Porque cuando intenté enfrentarlo, cuando intenté protegerte, me di cuenta de que ya era demasiado tarde. Sus palabras bajaron de tono, casi un susurro. Me siguieron. Me amenazaron. Adrián levantó la mirada bruscamente. ¿Qué? Sabían que estaba embarazada. El corazón de Adrián dio un golpe brutal. Y me dejaron claro que si me quedaba, si intentaba decirte la verdad, no solo destruirían tu empresa, Clara tragó saliva, también nos destruirían a nosotros. El peso de esas palabras fue insoportable. Así que decidiste irte, dijo Adrián, esta vez más bajo. Clara asintió con los ojos brillantes. Decidí desaparecer. Cambié de ciudad, de vida, todo para mantener a Mateo a salvo. Adrián caminó lentamente por la habitación como un animal enjaulado. ¿Y en 5 años nunca pensaste en decirme la verdad? Preguntó sin mirarla. Todos los días. Esa respuesta fue inmediata. Dolorosamente sincera. Pero cada vez que lo consideraba, recordaba las amenazas. Recordaba lo que podían hacer. Y no estaba dispuesta a arriesgar su vida. Adrián se detuvo. Giró lentamente hacia ella. ¿Y ahora? Preguntó. ¿Por qué ahora sí? Clara bajó la mirada. Porque creo que han vuelto. El silencio se volvió mortal. ¿Qué quieres decir con han vuelto? Preguntó Adrián, cada palabra cuidadosamente medida. Clara levantó los ojos, y por primera vez desde que comenzó la conversación, había miedo real en ellos. Ayer recibí un mensaje. El pulso de Adrián se aceleró. ¿Qué mensaje? Clara dudó apenas un segundo. Una foto. ¿De qué? Ella respiró hondo. De Mateo, saliendo de su escuela. El mundo de Adrián dejó de girar. Y en ese instante comprendió que esto no era solo una revelación del pasado. Era el inicio de algo mucho más peligroso que apenas comenzaba a desplegarse frente a ellos, con piezas que aún no encajaban, enemigos invisibles y una verdad que cuanto más salía a la luz, más oscura se volvía. Porque si alguien había estado observando durante todo este tiempo, si alguien había esperado 5 años para volver a acercarse, entonces nada de lo que Adrián creía controlar seguía realmente bajo su control, y lo peor de todo era que, por primera vez en su vida, no se trataba de dinero ni de poder, sino de algo infinitamente más frágil, y más valioso, su propio hijo, y apenas estaba empezando a entender lo que eso significaba cuando un leve sonido en la puerta los hizo girar a ambos al mismo tiempo, como si el peligro hubiera decidido presentarse sin previo aviso justo en ese preciso instante. El sonido no fue un simple golpe. Fue una pausa breve seguida de 3 toques secos, perfectamente medidos, como si quien estuviera al otro lado supiera exactamente el efecto que produciría. Clara palideció. Adrián reaccionó por instinto. ¿Esperas a alguien? Preguntó en voz baja. Ella negó de inmediato. Otra serie de golpes. Más insistente. Desde la habitación contigua, la voz inocente de Mateo atravesó el silencio. Mamá, ¿quién es? Clara se movió rápido hacia la puerta del dormitorio. Quédate dentro, cariño. No salgas pase lo que pase. Había un tono en su voz que el niño nunca antes había escuchado. Mateo asintió confundido y la puerta se cerró suavemente.
Adrián ya estaba junto a la entrada principal. Su mente funcionaba a una velocidad brutal. Analizaba posibilidades, rutas de salida, riesgos. Había liderado negociaciones multimillonarias y enfrentado guerras corporativas despiadadas, pero aquello era diferente. Mucho más visceral. Tercer golpe. Señora, room service. La voz masculina al otro lado sonó neutra. Demasiado neutra. Clara miró a Adrián. No pedí nada. Eso bastó. Adrián hizo una seña silenciosa para que retrocediera. Observó el pequeño monitor digital junto a la puerta. Imagen borrosa. Una gorra oscura cubría parcialmente el rostro del hombre. Nada concluyente. Pero suficiente. Adrián bajó la voz. Llama a seguridad del hotel. Ahora. Clara tomó el teléfono fijo con manos temblorosas. Marcó recepción. Silencio. Frunció el ceño. Volvió a intentarlo. Nada. Levantó lentamente la mirada hacia Adrián. No hay línea. La mandíbula de Adrián se tensó. Eso ya no era paranoia. Era una jugada calculada. Entonces escucharon un leve clic metálico en la cerradura. Alguien estaba intentando abrir. Atrás, ordenó Adrián. Clara retrocedió de inmediato. El sonido del mecanismo forzado duró apenas 2 segundos. La puerta comenzó a abrirse lentamente. Adrián no esperó. La empujó con toda su fuerza desde dentro. Un golpe seco. Un gruñido del otro lado. La figura perdió equilibrio por un instante suficiente para que Adrián abriera bruscamente y atrapara al hombre por la chaqueta, lanzándolo contra la pared del pasillo. Todo ocurrió en segundos. El desconocido reaccionó rápido, intentando sacar algo del bolsillo. Adrián sujetó su muñeca y la golpeó contra el marco de la puerta. Un pequeño dispositivo cayó al suelo. No era un arma. Era un teléfono. Sin identificación. Desechable. El hombre soltó un codazo brutal al costado de Adrián y logró liberarse. Corrió por el pasillo. Adrián fue tras él sin pensarlo. Adrián, no. Gritó Clara desde la puerta. Demasiado tarde. El corredor parecía interminable. El hombre giró en la esquina hacia el ascensor de servicio. Adrián aceleró. Lo alcanzó justo antes de que entrara. Lo sujetó por el hombro y lo giró violentamente. Por primera vez vio su rostro completo. 30 y tantos. Corte militar. Mirada fría. Profesional. No un ladrón cualquiera. El hombre sonrió apenas. Una sonrisa pequeña. Calculada. Llegas tarde, Velasco. La frase golpeó más fuerte que cualquier puñetazo. Antes de que Adrián pudiera reaccionar, el desconocido presionó un botón dentro del ascensor y soltó una pequeña nube de aerosol directamente a su rostro. Adrián retrocedió tosiendo. Sus ojos ardieron. Cuando recuperó parcialmente la visión, las puertas ya se cerraban. El hombre seguía sonriendo. Pregúntale por Lucía. Las puertas se cerraron. Silencio. Solo quedó el eco de esas palabras. Pregúntale por Lucía. Adrián permaneció inmóvil unos segundos, respirando con dificultad, intentando procesar. Lucía. Ese nombre. Lo conocía. Pero no de forma inmediata. Como una pieza olvidada enterrada bajo años de decisiones, reuniones y recuerdos rotos. Entonces volvió corriendo hacia la suite. Entró de golpe. Clara seguía allí, pálida, abrazando a Mateo, quien ahora ya estaba fuera de la habitación y claramente asustado. ¿Qué pasó?, preguntó ella. Adrián cerró la puerta con llave. Tomó aire. Tenemos que salir de aquí. ¿Qué? Ahora, Clara. Su tono no admitía discusión. Mateo lo miraba con ojos enormes. ¿Mamá? Clara acarició el cabello del niño. Todo está bien. Era mentira, y todos lo sabían. Adrián recogió rápidamente el teléfono desechable que había caído al suelo. Lo observó.
Pantalla bloqueada. Sin contactos visibles. Pero algo captó su atención. Una foto como fondo de pantalla. Amplió la imagen. Y sintió que la sangre se congelaba. Era una fotografía antigua. Muy antigua. Él aparecía en ella. Más joven. Sonriendo en un evento benéfico. Y a su lado. Una mujer rubia de vestido azul. Lucía. Todo volvió de golpe. No puede ser, susurró. Clara se acercó. ¿La conoces? Adrián pasó una mano por su cabello, tenso. Lucía Serrano. Trabajó conmigo hace años. ¿Quién era? La respuesta tardó unos segundos. Mi asistente ejecutiva. Clara lo observó con atención. Nunca me hablaste de ella. ¿Por qué desapareció? Eso hizo que Clara frunciera el ceño. ¿Desapareció cómo? Adrián tragó saliva. Renunció de un día para otro. Sin explicación. Sin aviso. Borró todo rastro. Y entonces otra memoria emergió. Brutal. Incómoda. Un detalle que llevaba años enterrado. Lucía no solo era su asistente. También había intentado advertirle de algo. Una noche. Una conversación rápida en el estacionamiento subterráneo. Hay gente dentro de la compañía que no es quien dice ser. Él no la tomó en serio. Pensó que exageraba. Al día siguiente ella desapareció. Y semanas después. Su matrimonio comenzó a derrumbarse. Adrián sintió una presión insoportable en el pecho. Dios mío. Clara lo entendió antes de que él terminara de unirlo. Ella sabía algo. Adrián asintió lentamente. Y probablemente intentó ayudarme. ¿Crees que sigue viva? No respondió. Porque no lo sabía. Y en ese momento, la incertidumbre era peor que cualquier verdad. Mateo tiró suavemente de la manga de Clara. Mamá, tengo miedo. Esa pequeña voz devolvió a ambos a la realidad. Adrián se agachó frente al niño por primera vez. Lo observó de cerca. Su hijo. La palabra aún parecía irreal, inmensa. Escúchame, campeón, dijo con una calma sorprendente incluso para él. Vamos a salir de aquí, ¿de acuerdo? Va a aparecer una aventura secreta. Mateo lo miró unos segundos. Luego asintió. Clara observó esa escena en silencio con una mezcla extraña de emoción y temor. El mensaje quedó suspendido entre ellos como una sentencia imposible de ignorar. Clara no dijo nada al principio. Solo levantó lentamente la mirada hacia Adrián, con los ojos cargados de un terror que ya no podía ocultar. Lo saben, susurró. Adrián sintió como cada músculo de su cuerpo se tensaba. Dame el teléfono. Clara dudó un segundo, pero se lo entregó. Adrián leyó el mensaje con frialdad, analizándolo más allá del impacto emocional. No había errores. No había rastro inmediato. Un número limpio. Profesional. Nos están observando en tiempo real, dijo con voz baja. Eso significa cámaras, o alguien dentro del hotel. Clara abrazó a Mateo con más fuerza. ¿Qué hacemos? Adrián no respondió de inmediato. Pensaba. Calculaba. Si salían, arriesgaban la vida del niño. Si se quedaban, estaban atrapados. Entonces miró alrededor. Cada objeto, cada rincón, cada posible punto ciego. Y algo no encajó. Apaga todas las luces, ordenó de repente. Clara obedeció sin cuestionar. La suite quedó en penumbra, iluminada solo por la tenue luz de la ciudad que entraba por el ventanal. Adrián caminó lentamente por la habitación observando. Y entonces lo vio. Un pequeño destello rojo casi imperceptible, reflejado en el marco de un cuadro decorativo. Se acercó. Lo examinó con cuidado. Ahí estaba. Una microcámara. Clara llevó una mano a su boca. Dios. Adrián no dijo nada. Solo se movió hacia otro punto. Otra. Y otra más. Al menos 3 dispositivos.
No era improvisado. Era vigilancia total. Nos ven. Nos escuchan, dijo en voz baja. Cada palabra. Mateo los miraba sin entender, pero percibiendo el miedo. Clara respiró con dificultad. Entonces, ¿qué hacemos? Adrián se quedó en silencio unos segundos. Luego, algo cambió en su expresión. Una idea. Vamos a darles exactamente lo que esperan. Clara frunció el ceño. ¿Qué? Adrián se acercó a ella, hablando ahora en un tono ligeramente más alto, consciente de que estaban siendo escuchados. Nos quedamos. Clara lo miró confundida. Pero algo en sus ojos le indicó que siguiera el juego. No podemos arriesgarnos, continuó Adrián, elevando un poco más la voz. No saldremos del hotel. Clara asintió lentamente. Está bien. Adrián tomó su teléfono personal. Simuló marcar. Seguridad del hotel, dijo en voz alta. Necesito vigilancia en mi suite de inmediato. Colgó. Luego, en un susurro apenas audible, se inclinó hacia Clara. Baño. Ahora. Entraron los tres. Adrián cerró la puerta y abrió la ducha al máximo. El sonido del agua llenó el espacio. Cubría cualquier posible micrófono externo. Entonces habló en voz baja, rápida. El sistema de ventilación. Clara parpadeó. ¿Qué? Los hoteles de este nivel tienen conductos conectados. Podemos movernos por ahí hasta una zona sin cámaras. Eso es una locura, susurró ella. Mateo no puede. ¿Es eso o esperar a que entren?, respondió Adrián con firmeza. Y créeme, lo harán. Clara miró a su hijo. Mateo la observaba, asustado pero en silencio. Confía en mí, añadió Adrián, esta vez más suave. Ese fue el punto de quiebre. Clara asintió. ¿Qué necesitamos? Adrián pensó rápido. Toallas. Algo para cubrirnos las manos. Y silencio absoluto. Salieron del baño actuando con normalidad. Adrián incluso se dejó caer en el sofá, como si todo estuviera bajo control. Pasaron 2 minutos. 3. Tiempo suficiente para que quien estuviera mirando creyera que habían cedido. Entonces se movieron. Rápido. Silencioso. Adrián retiró la rejilla de ventilación con una herramienta improvisada del minibar. El metal cedió. El conducto era estrecho, oscuro. Voy primero, dijo. Se introdujo. Luego ayudó a Mateo. Clara fue la última. Colocaron la rejilla nuevamente en su sitio desde dentro. Oscuridad total. Solo el sonido de su respiración. Y el eco lejano del sistema de ventilación. Sigan mi voz, susurró Adrián. Avanzaron lentamente. Cada movimiento calculado. Cada centímetro una prueba de resistencia. Mateo no se quejaba. Solo avanzaba. Confiando. Después de lo que pareció una eternidad, una tenue luz apareció al fondo. Otra rejilla. Adrián se detuvo. Escuchó. Silencio. Retiró la cubierta con cuidado. Miró. Un cuarto de mantenimiento. Vacío. Salió primero. Luego ayudó a los otros. Cayeron al suelo, respirando con dificultad. Pero libres. Por ahora. Esto no durará, dijo Adrián. Cuando revisen la suite. Clara asintió. Tenemos que irnos ya. Salieron al pasillo de servicio. Menos cámaras. Menos tránsito. Más oportunidades. Caminaron rápido, pero sin correr. Hasta llegar a una puerta metálica. Salida al estacionamiento. Adrián la abrió lentamente. El aire frío de la noche los golpeó. Libertad. Pero también incertidumbre. Cruzaron hacia la zona VIP. Autos de lujo alineados. Seguridad mínima a esa hora. Adrián se dirigió directo a un vehículo negro. ¿Es tuyo?, preguntó Clara. Siempre tengo uno listo. Abrió las puertas.
Clara y Mateo entraron. Adrián rodeó el coche. Pero justo antes de subir, se detuvo. Algo no estaba bien. Demasiado fácil. Miró alrededor. Silencio absoluto. Y entonces lo vio. Un pequeño sobre blanco colocado cuidadosamente en el parabrisas. Como si los estuvieran esperando. Adrián lo tomó. Lo abrió con cautela. Dentro había una sola fotografía. La miró. Y sintió como el mundo volvía a fracturarse. Era una imagen reciente. Tomada esa misma noche. Desde algún ángulo elevado. Mostraba el momento exacto en que ellos salían del conducto de ventilación. Cada movimiento. Cada paso. Habían estado viendo todo. Pero eso no era lo peor. En la esquina inferior de la foto, había una figura. Alguien observando desde la sombra. Un rostro parcialmente visible. Pero suficiente. Clara jadeó. No puede ser. Adrián no apartaba la mirada. Porque reconocía ese rostro. Perfectamente. Y lo que significaba, lo cambiaba todo. Pensé que estaba muerto, susurró. El coche negro avanzó lentamente como si cada metro estuviera calculado para desgastar la voluntad de quienes lo observaban. Adrián no se movía. No parpadeaba. Solo sostenía la fotografía con una mano firme, aunque por dentro todo en él se había convertido en una tormenta imposible de controlar. Clara retrocedió un paso sin darse cuenta, protegiendo a Mateo detrás de ella. Adrián, susurró. ¿Quién es? Pero él no respondió de inmediato. Sus ojos estaban fijos en el parabrisas oscuro del vehículo, donde la figura se hacía cada vez más nítida. Y entonces la puerta se abrió. El sonido metálico cortó el aire de la noche. Un hombre salió. Tranquilo. Demasiado tranquilo. Traje oscuro. Cabello ligeramente canoso. Mirada afilada, pero serena. Y una sonrisa. Esa misma sonrisa que Adrián recordaba de los peores momentos de su vida. Han pasado años, Adrián, dijo el hombre con voz suave. Clara sintió como el cuerpo de Adrián se tensaba al máximo. «Estás muerto», murmuró él. El hombre soltó una leve risa. «Eso fue lo que te hicieron creer». Mateo se escondió completamente detrás de su madre sin entender, pero sintiendo el peligro como un instinto puro. Clara miró al desconocido con terror creciente. «¿Quién es?» Adrián tragó saliva antes de responder. «El arquitecto de todo esto». El hombre dio un paso adelante. «No, Adrián. Yo solo soy el que terminó lo que otros empezaron». El silencio se volvió insoportable. Adrián avanzó lentamente sin apartar la mirada. «Lucía», dijo con voz baja. El hombre sonrió con más intensidad. «Siempre tan inteligente». Pero no fue suficiente entonces, y tampoco lo será ahora. Clara lo miró confundida. «¿Lucía era un hombre?» Adrián negó. «No. Este no es Lucía». El hombre aplaudió lentamente con ironía. «Muy bien. ¿Aún recuerdas?» Se detuvo a pocos metros. Lucía desapareció porque hizo una elección. Igual que Clara. Igual que todos los que entendieron demasiado tarde en qué juego estaban. Adrián apretó la mandíbula. «Manipulaste mi empresa. Mi matrimonio. Mi vida entera». «No», corrigió el hombre. «Yo solo expuse lo que ya estaba podrido». El viento nocturno se coló entre ellos. «Tu imperio se construyó sobre secretos, Adrián. Yo solo abrí la primera grieta». Clara intervino, temblando. «¿Y Mateo? ¿Qué tiene que ver un niño en todo esto?» El hombre la miró por primera vez directamente. Y su expresión cambió ligeramente. «Nada, y todo». Adrián dio un paso más. «Aléjate de él». El hombre levantó una mano con calma. «No he venido a dañarlo». Luego señaló la fotografía que Adrián aún sostenía. «He venido a terminar lo que empezó cuando decidiste ignorar a Lucía». Adrián sintió un golpe interno. Recuerdos fragmentados.
Advertencias. Correos eliminados. Sospechas enterradas. Ella intentó advertirme, murmuró. Y tú elegiste no escuchar, respondió el hombre con frialdad. Como siempre. Clara miró a Adrián con una mezcla de miedo y confusión. ¿Que no escuchaste? Adrián respiró hondo. Un plan dentro de mi empresa, corrupción a gran escala, pero alguien lo estaba encubriendo desde arriba. El hombre asintió. Y cuando Lucía intentó revelar la verdad, la eliminamos del tablero. Clara dio un paso atrás. La eliminamos, ¿qué significa eso? El silencio del hombre fue la respuesta. Y eso fue suficiente. Adrián sintió como todo encajaba de la forma más cruel posible. Tú la mataste. El hombre no negó. Solo suspiró. Era necesario. El aire pareció volverse más pesado. Clara apretó la mano de Mateo. No entiendo nada. El hombre miró a Adrián. Tu hijo es la prueba final de algo que intentaste enterrar hace años. Adrián frunció el ceño. ¿Qué estás diciendo? El hombre dio otro paso. Que Mateo no es solo tu hijo. El mundo se detuvo. Clara palideció. Adrián sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Eso es imposible. El hombre lo miró fijamente. No, Adrián. Lo imposible fue lo que hiciste tú, sobrevivir sin conocer la verdad completa. El silencio fue absoluto. Solo el sonido del motor lejano de la ciudad. El hombre continuó. El experimento nunca fue sobre tecnología. Fue sobre control. Influencia. Herencia. Clara negó lentamente. Estás enfermo. Pero el hombre no apartó la mirada. Mateo es el resultado de algo que comenzó mucho antes de tu matrimonio. Adrián sintió un escalofrío profundo. No. El hombre sonrió otra vez. Tu sangre, Adrián. Analizada, manipulada, replicada. Clara lo miró horrorizada. ¿Qué hiciste con él? El hombre negó suavemente. No con él. Para él. El viento sopló con más fuerza. Adrián dio un paso atrás. Por primera vez en su vida parecía perdido. ¿Por qué? Preguntó con voz rota. ¿Por qué todo esto? El hombre lo miró como si la respuesta fuera evidente. Porque alguien tenía que decidir qué clase de futuro merece el poder. Un silencio profundo cayó sobre ellos. Entonces lentamente el hombre retrocedió hacia su coche. Esto no ha terminado, Adrián. Abrió la puerta. Solo ha cambiado de fase. Clara dio un paso adelante. No te lo lleves. Pero el hombre no respondió. Antes de subir, miró a Mateo por última vez. Nos volveremos a ver, pequeño. Luego entró al vehículo. El motor rugió. Y el coche comenzó a alejarse. Sin prisa. Sin miedo. Como si nunca hubiera estado en peligro. El silencio que dejó atrás fue devastador. Clara cayó de rodillas, abrazando a Mateo. Adrián seguía de pie inmóvil, mirando la distancia donde el coche desaparecía. La fotografía en su mano cayó lentamente al suelo. El viento la arrastró unos centímetros. Y en ese instante Adrián entendió algo peor que todo lo vivido hasta ahora. Esto no era el final de una historia. Era el inicio de una guerra que ya había empezado mucho antes de que él siquiera supiera que estaba dentro de ella. Y ahora, con la verdad apenas comenzando a emerger entre sombras, secretos y nombres enterrados, solo quedaba una certeza absoluta. Alguien había estado construyendo su vida desde el principio, y todavía no había terminado de escribir el último capítulo.